Hola, soy César Mallorquí, me dedico a escribir, soy escritor y me han pedido que dé unos cuantos consejos a los escritores que están empezando. El primero de los consejos es pregúntate por qué quieres escribir. Ha de ser una respuesta clara y concreta. ¿Quiero escribir? Por las razones que sean. Cada cual tendrá sus diferentes razones. Quiero escribir para ser famoso. Quiero escribir porque me gusta relatar historias. Quiero escribir por las razones que sea. Pero esa respuesta, ¿por qué quiero ser escritor?, lo que te va a decir es qué clase de escritor quieres ser. El segundo consejo es el más evidente de todos. Para aprender a escribir hay que leer mucho y escribir mucho. Hay que leer, pero leer con sentido analítico. Es decir, tú estás leyendo una novela que te gusta y de repente te preguntas cómo el escritor ha conseguido hacer este efecto, cómo ha desarrollado este personaje. De esa forma se aprende. Y escribir se basa en la práctica, en la repetición y en la pericia. Bien, el tercer consejo está muy relacionado con este. Y es, hay que aprender a encestar. Un mal escritor, para escribir, utiliza papel y lápiz. Y un buen escritor, para escribir, utiliza papel, lápiz y una papelera. Es decir, la mayor parte de las cosas que se escriben al principio son malas. Se aprende equivocándose, pero hay que darse cuenta de que uno se está equivocando. Y para ello es importante tener una papelera situada a la distancia adecuada para lanzar el papel arrugado y encestarlo. El cuarto consejo suena un poco raro, pero es copia con descaro. No dudéis en copiar los recursos de otros escritores. Es decir, no copiéis argumentos, no copiéis personajes. Pero los recursos que utiliza un escritor, esa forma, ese giro, esa descripción, esa forma de enfocar la narrativa, eso se puede copiar, es como un supermercado abierto. El quinto consejo es en francés. Dice petit à petit, l'oiseau fait son nid, que significa poco a poco el pájaro hace su nido. No hay que intentar correr antes de aprender a caminar, ni intentar volar antes de saber correr. Los microrelatos son la mejor manera de comenzar, porque en efecto son tan pequeñitos, tan breves, que prácticamente no hace falta tramoya ni oficio para poder escribirlos. Pero por otro lado, los microrelatos son muy difíciles, porque lo que en un microrelato priva sobre todo es la idea. O sea, una idea muy fuerte, muy poderosa, te da para una línea. El sexto consejo es céntrate en las tres columnas que sostienen casi todo relato. Las tres columnas son la prosa, la estructura narrativa y el diseño de personajes. Me preguntaban que cómo podía un joven que está empezando a escribir adquirir un estilo. Y yo siempre contesto lo mismo. Si escribes con claridad, sencillez y orden, ya tienes un estilo. El séptimo consejo es muy importante, quizá es el más importante de todos. Y es corrige, luego corrige otra vez, más tarde vuelve a corregir y después sigue corrigiendo. Cuando has completado el primer borrador de una novela, o de un texto, o de cualquier escrito que tengas, podéis tener la completa seguridad de que está mal. Para corregir hay algunos trucos que son interesantes. El primero, una vez que has escrito un relato, no lo corrijas inmediatamente después. Déjalo descansar, por lo menos una semana. El siguiente truco es un truco muy interesante, sobre todo ya en relatos más largos, que es corregirlo al menos una vez leyéndolo en voz alta. El octavo consejo es pon a prueba tus escritos. La mejor forma es que lo lea gente que ni te conoce. El noveno es persevera y ten constancia. Llegará un momento en que tus relatos, tus historias tengan el nivel adecuado para eso, pero requiere tiempo. Es algo que nadie puede esperar que en un mes, en un año, alguien se pueda convertir en un gran escritor, porque es una tarea que lleva muchísimo tiempo. Y el décimo y último consejo es precisamente todo lo contrario de lo que acabo de decir. Y es, prepárate a aceptar que no eres escritor. Lo importante es disfrutar de lo que uno hace, disfrutar del arte. No jorobarnos la vida, no complicarnos la existencia. Si no se puede ser escritor, si no se puede escribir, hay mil cosas que se pueden hacer. Y la actividad más importante a la que puede dedicarse una persona no es el arte, es la vida. Porque el arte no es más que una imitación de la vida, una imitación maravillosa.
pero lo importante es vivir, lo importante es la vida.